Yo me hago la reflexión, Juan, ¿qué pasaría si ese mismo día que se le da la bienvenida a los alumnos a iniciar un nuevo curso se les dijera, muy bien, ojalá dentro de 4 o 5 años termines con tu Tu título título, ajá. profesional, pero también quisiéramos que en 4 o 5 años salgas con una causa? Hola a toda la comunidad de Disruptivo, yo soy Juan del Cerro y estamos aquí en Casa Cemefi, este lugar increíble donde reúne a las organizaciones de la filantropía en México. Y estamos acá justamente aprovechando el encuentro de colaboración ciudadana 2025 organizado por el CEMEFI. Y me encuentro con Ricardo Bucio y Jorge Aguilar, quienes lideran esta institución. Y el día de hoy queremos platicar justamente eso, de la colaboración ciudadana, de cómo las organizaciones de la sociedad civil hemos logrado y no colaborar lo suficiente y cómo tenemos que, ahora sí que subirle el nivel a nuestro trabajo en medio de los retos del día de hoy. Ricardo, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana fresca acá en la Ciudad de México. Y en el marco de este encuentro tan importante, Ricardo, cuéntanos un poquito de qué se trata el encuentro de colaboración ciudadana de este año. Bueno, este es el seguimiento de una serie de encuentros que CEMEFI ha hecho hace veintitantos años para poder tener un espacio de diálogo de la sociedad civil, para poder reflexionar temas que le importan a la mayoría de las organizaciones, conocer nuevas experiencias, buenas prácticas, y en particular hace 3 años lo estamos enfocando a poder aprender, a poder reflexionar y ver maneras a través de las cuales la sociedad civil puede colaborar. Es algo en lo que yo creo que todas las organizaciones creemos, que promovemos, pero que es difícil de concretar y que hay que además recordar, porque en tiempos complejos, digamos, que vivimos socialmente o políticamente en el país y en la región, la colaboración es indispensable. Justo quiero como plantear un poco el escenario en el cual se genera este encuentro. Digo, creo que todos los que nos dedicamos al impacto sabemos que ha sido un año pesado, ¿no? Y el encuentro lo deja muy claro. De entrada, la situación política, no solo de México, sino a nivel global, está compleja, ¿no? Incluso hay muchos estándares y muchas organizaciones expertas que dicen que la democracia está siendo debilitada. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, bueno, en Europa también están pasando cosas que honestamente parecía que ya habíamos leído de ellas en los libros de historia y no íbamos a volver a ver, ¿no? En nuestra vida, pero hoy en día estamos volviendo a cuestionar si el fascismo está creciendo, si el debilitamiento de las divisiones de poderes, en fin, está habiendo un contexto político complejo. Y además, la situación económica del sector social también se ve en riesgo, ¿no? El cierre de USAID ha afectado a muchísimas organizaciones, muchos colaboradores y colegas que tenemos han perdido su trabajo, programas enteros se han tenido que desaparecer. Y eso afecta de entrada directo a quienes recibían dinero de USAID, pero después a muchas organizaciones, nosotros en Disruptivo incluso lo hemos sentido, porque debilita y genera incertidumbre a los donantes, a las organizaciones que invierten en el sector social. Entonces, genera un marco político y económico muy complejo. Dentro de todo esto y dentro de esta crisis, podríamos decir que se ha vivido este año, Jorge, el encuentro dice y el CEMEFI que es más importante que nunca que colaboremos, pero no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué la colaboración es clave ante estas circunstancias? A ver, yo creo que es fundamental, como apunta Juan, el que encontremos caminos de colaboración y yo diría más prácticos, más puntuales. Ante la escasez y la falta de estos recursos, como tú lo has apuntado, que sí pondrá a muchas instituciones en riesgo de inclusive su permanencia, su subsistencia, se hace más evidente la necesidad de encontrar caminos de colaboración. Y los caminos de colaboración pueden abrirse en muchos frentes, en muchos aspectos. Y si analizamos en concreto uno de los temas de los que normalmente adolecen la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, es recursos. Y es recursos económicos por un lado, más talento por el otro, pero primordialmente el tema de su sostenibilidad en términos financieros económicos. Y invito a la reflexión, Juan, en que en este campo o en esta materia, ¿cómo hacemos para que este tema que es tan complejo y difícil de resolver, el tema económico, porque los recursos no están ahí tan fácilmente, y podemos definir áreas
en las que las propias organizaciones podrían encontrar caminos de buscar mayor eficacia, mayor eficiencia. Y vamos desde aspectos tan simples como el hecho de que hay muchas organizaciones que están en un mismo sector y no se comparten las buenas prácticas, no se comparten sus recursos, no se comparten espacios, no se comparten servicios, que de hacerlo podría significar reducciones muy significativas en sus costos de operación. Entonces, aquí apunto un área muy puntual, muy concreta, en que si encontráramos caminos para que las organizaciones colaboraran entre sí en forma más directa, no solo en la causa, porque a veces ni en la causa se comparten las buenas prácticas. Y terminaría diciendo algo que a veces incomoda, Juan, pero yo sí creo que uno de los temas que también adolece el sector es el que en muchos momentos prevalecen los protagonismos. Okay. Y hay que entender que cuando hablamos de colaboración, es un término que hay que eliminar. La colaboración parte de la premisa central, el que hay la voluntad y disponibilidad de cómo colaboramos, cómo somos iguales, cómo todos, independientemente de la importancia de la institución, tenemos las mismas características con los otros, y este componente de que a momentos salen ciertos visos de protagonismo le hace mucho daño al contexto de la colaboración. Oye, me encanta eso y podemos ir identificando como las cosas que hacen compleja esta colaboración. La primera siendo este ego, este protagonismo que además tiene también, creo que siendo un poquito abogado del diablo, tiene una razón de ser, ¿no? Porque todo el mundo, como dices, está pues, todo el tiempo buscando recursos y entonces creemos que si no estamos ahí y no somos protagonistas en lo que hacemos, pues va a ser más difícil que nos reconozcan y por ende recibir recursos. Pero sin duda eso hace que se frenen estas posibles colaboraciones. Que Ricardo, quiero ir, platicar contigo un poco de esto. Como siento que yo he estado en muchísimas conversaciones desde antes de Disruptivo de la importancia de que se colabore en el sector social. Y siento que hay un poco una situación de que es el huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque necesitamos colaborar para obtener más recursos y ser más eficientes en los recursos, pero solamente para poder tener el tiempo para sentarnos y ver cómo colaboramos, pues necesitamos tener ciertos recursos para que nuestra organización esté sobreviviendo y entonces yo pueda salirme del día a día de estar buscando lana y de sobrevivir para ver cómo colaboro, ¿no? Entonces, yo, o sea, lo digo como persona que ha estado ahí en esos ciclos, es compleja la colaboración. Bueno, o sea, no sé si tú consideras que esto hace que sea complejo y cómo podríamos romper esto y decir, bueno, quizás sacrificamos un poquito de repente ciertas cosas en la organización para poder colaborar y que eso a largo plazo nos genere mejores resultados. ¿Cómo ves tú esta dualidad de hay que colaborar, pero también hay que sobrevivir? Es una dualidad, pero me parece que no está solo estrictamente ligada, pues, ¿no? O colaboras o sobrevives. Hay una experiencia muy, muy larga de la sociedad civil en México, en donde pareciera que no, pero a través de la colaboración se han hecho grandes cosas en el país. Por ejemplo, tenemos, hoy vemos que tenemos una presidenta, pero tenemos paridad de género, pero tuvimos, digamos, ejercicio de derechos políticos de las mujeres y se empezaron a hacer presupuestos antes de esto cambió la legislación. Las organizaciones feministas colaboraron muchísimo dentro y fuera del país para poder ayudar a que hoy tengamos esto que tenemos. Y siguen trabajando una por una de cualquier forma. Claro. Es decir, para algunas cosas colaboran y para otras cosas siguen trabajando de manera distinta. Y esto lo vemos en muchos campos, pues en muchos campos en donde la vida pública de México ha tenido un efecto importante a través del trabajo de la sociedad civil, sea en el medioambiental, sea en temas de derechos humanos, o sea en ese que acabo de mencionar de la paridad de género, ha habido muchísima colaboración. Cuando hay desastres naturales la vemos también enormemente. Hay una enorme colaboración diaria, cotidiana, muy intensa. Sí hay para los temas que son cotidianos y para los temas que son más internos, hay mucho menor colaboración. Yo creo que sí tiene que ver con el ego, tiene que ver, yo creo, también con una mirada que es difícil de tener
en sentido amplio. Tenemos miradas parciales que son necesarias. Pongo ejemplos. Cuando hablamos de organizaciones que trabajan con personas con discapacidades, hay tantas diferencias en las discapacidades, tantas necesidades específicas para que un niño con síndrome de Down o que tiene el síndrome tal, una niña o que tiene tal característica y además que puede ser indígena, que una organización no puede atender todas esa diversidad. Son infinitas. Entonces, se han ido haciendo organizaciones que atienden muchísimas especificidades, ¿no? Esto, por un lado, ayuda, porque sí responde a la necesidad de las personas, por otro lado, dispersa, pero lo que es complicado es que yo creo que no tenemos de alguna forma como, digamos, segundos pisos que ayuden a que las organizaciones que están trabajando muchos temas diversos tengan una cuestión común. Jorge hablaba de la cuestión operativa, ¿no? Cómo tener elementos comunes en lo contable, lo legal, lo fiscal, lo comunicacional, pero también cómo tener bases de información, generación de conocimiento que les sirva a todas, articulación para la incidencia que sea común, ¿no? Mecanismos para poder dialogar e ir pensando la perspectiva de manera conjunta. En México no tenemos esta experiencia de tener estos mecanismos que sean articuladores, que faciliten la operación, que disminuyan los costos, que acerquen información, que generen conocimiento y que le sirvan al conjunto de quienes en lo particular atienden cuestiones muy específicas. Creo que esa es una forma que tenemos que aprender son mecanismos nuevos que tenemos que generar. Oye, y me gusta esto porque además es cierto que hay muchas organizaciones que trabajamos en temas específicos muy puntuales, pero realmente si das 2 pasos atrás, pues eres parte de un ecosistema o de un sector con el cual quizá no trabaja exactamente lo mismo que tú, pero sí tiene intereses comunes y yo creo que a veces nos falta, ¿no? No le invertimos tiempo a esa búsqueda, a ese contacto, a eso, que de nuevo, el tiempo es un recurso también limitado, pero me parece que con una inversión pequeña de tiempo podríamos sumar muchos más esfuerzos, ¿no? Y de repente pasa en estos eventos o en estos foros, pero bueno, regresamos todos a la operación al día siguiente y pues todos los problemas y todos los retos de tu organización se vienen y se olvida esta perspectiva más grupal, ¿no? Una de esas cosas que hace falta también, Jorge, lo platicamos antes de empezar, es la creación de una agenda general sobre la sociedad civil, ¿no? Vámonos incluso 2 pasos más atrás, no ni siquiera de tu organización en tu sector, sino de toda la sociedad civil. Hoy no hay una agenda real. Ahorita que me encantó el ejemplo que dijiste, Ricardo, ¿no? De la equidad de género. Se creó una agenda, se trabajó, se desarrolló, la sociedad la tomó, y no la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, las personas en todos los contextos. Esto no existe hoy para las organizaciones de la sociedad civil que hemos sido atacados y que hemos vivido un contexto complejo en los últimos años, ¿no? Ha habido un esfuerzo importante en esta materia, Juan, recientemente y en colaboración CEMEFI con un grupo importante de organizaciones, casi 800, Ricardo, si no mal recuerdo, se buscó la construcción de una agenda en la que se determinaron cerca de 34 temáticas en las que se agrupaba muy buena parte de lo que debería de estar conduciendo la sociedad civil. Pero en esta idea tuya de ir un paso atrás, Juan, yo quisiera hacer una reflexión. Sí se ha construido esta agenda, se ha buscado difundir, se hizo llegar al nuevo gobierno, a los estados, a los diputados, a los senadores, para que se conociera la agenda. Pero cuando el sector es atacado, cuando el sector es descalificado, yo te diría que ahí, si bien hay una agenda temática, no hay una agenda de posicionar la importancia y relevancia de la sociedad civil. No hay una agenda para difundir, para plantear claramente la contribución que la sociedad civil está haciendo a la sociedad. No hay una agenda para plantear en forma clara y directa la relevancia y importancia de la sociedad civil y ante la ciudadanía en general. Posicionar a la sociedad civil como un agente que es parte de esa ciudadanía en forma organizada. Y yo creo que aquí es donde nos falta un trabajo
más profesional, más sólido, que permita comunicar la transparencia, la disposición de cientos de miles de ciudadanos colaborando en las organizaciones de la sociedad civil por el bien de México, por el bien de una mejor sociedad. Entonces, yo diferenciaría, Juan, en este ámbito de la agenda. No hay una agenda desde mi perspectiva que posicione y clarifique la importancia del rol de la sociedad civil. Por el otro lado, sí empieza a construirse una agenda temática que requiere profundizarse, que requiere tener continuidad, y creo que aquí podríamos balancear este tema con estas dos vertientes. Ok. Oigan, y como última pregunta a los dos, o sea, ¿cuáles serían esos quizá, que cada uno me podría decir uno o dos, temas especiales, especialmente importantes que nos toca posicionar como sociedad civil? Porque ahorita mencionaste algo que me parece muy importante. Incluso cuando hablamos de colaboración entre la sociedad civil, pensamos en las demás personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, y realmente, a diferencia de otros sectores, como el sector público, el sector privado, pues aquí todos los ciudadanos somos parte de la sociedad, ¿no? El encuentro se llama Encuentro de Colaboración Ciudadana, no es Encuentro de Colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué podríamos o qué tendríamos que posicionar, o qué mensajes tendríamos que mandar allá afuera para, pues, de nuevo, regresar o no sé si regresar, pero tratar de conectar con aquellas personas que no trabajan en el sector? Porque quienes estamos aquí, bueno, de repente ya tenemos disposición de colaborar o ya nos importan estos temas, pero pues la mayoría de la gente allá afuera está desconectada, no entiende, no se siente parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. ¿Qué mensajes tendríamos que mandar o qué acciones tendríamos que tomar? Una que se les ocurra a cada uno de los dos. A mí me gustaría señalar una en la que en CEMEFI estamos trabajando, Juan, okay, y le estamos dando una gran relevancia e importancia. Y es, todo ciudadano tiene que estar ligado con una causa. Okay. No podemos aceptar que en una sociedad como la nuestra, los ciudadanos no tengamos relación con una causa, la que quieras, pero tenemos que tener relación con una causa. Hay economías desarrolladas en que hoy un ciudadano está relacionado con 15 o 20 causas, como parte cotidiana de su hacer. Colaboran en la escuela de sus hijos, colaboran en la limpieza del parque a la que juegan sus hijos el fin de semana, están en alguna organización de la sociedad civil, colaboran en su iglesia, cualquiera que sea esta, se activan en términos de ligarse a una causa. Y yo creo que es algo que en el caso particular de México, lo apuntaba muy bien Ricardo, cuando surgen eventos extraordinarios. Claro, sucede cuando hay una emergencia. Hay una emergencia, pero en tu vida cotidiana, cuando le preguntas a tus amigos en qué causa están relacionados, algunos te voltean a ver, ¿de qué me estás hablando? Claro. No hay esa conciencia de relacionarnos con causas. Y yo creo que este es uno de los enormes retos que tenemos que propiciar. Que los ciudadanos entendamos que nos tenemos que ligar con una causa. Y déjame concluir con una reflexión, porque le he repetido mucho recientemente y estoy convencido. En todas las universidades, cuando inicia el ciclo escolar, el rector les da la bienvenida y les dice que los invita a que esos 4 o 5 años que van a permanecer en la universidad hagan su mejor esfuerzo para salir con su título profesional. Yo me hago la reflexión, Juan, ¿qué pasaría si ese mismo día que se le da la bienvenida a los alumnos a iniciar un nuevo curso, se les dijera, muy bien, ojalá dentro de 4 o 5 años termines con tu título profesional, pero también quisiéramos que en 4 o 5 años salgas con una causa? Me encanta. Elige a lo largo de tu carrera la causa con la que te quieres relacionar, pero no puedes terminar tu carrera como un ciudadano profesional si no eres un ciudadano con causa. Y yo creo que este es el tipo de iniciativas que tenemos que promover para activar más a que la ciudadanía se relacione con causa. Me encanta, Jorge, muchísimas gracias. Ricardo, ¿qué le sumarías? Además de que todos adoptemos una causa fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestra vida familiar, ¿qué otras acciones podríamos tomar para que, pues justo, los ciudadanos estemos más activos y colaboremos? Bueno, hablaste de los desastres naturales. Yo creo que el tema con esos y lo que activa la participación es que se ven.
pero en realidad tenemos muchísimas situaciones que ahí están que no se ven y que requerirían la intervención de todas las personas. Me parece que una cuestión que tenemos que trabajar mucho es ser muy creativos y encontrar maneras de ayudar a que esta conciencia sobre lo que menciona Jorge, la responsabilidad de lo público, la corresponsabilidad de lo público, pueda hacerse más extendida y más visible, más comprensible. Tenemos que participar porque ¿qué es lo que está en juego en la sociedad? Me gusta mucho el ejemplo del fin de semana, el sábado en Estados Unidos, en donde pareciera una semana antes que las víctimas de lo que está haciendo la política del presidente Trump va en contra de algunas personas en particular, ¿no? Y lo que vimos el sábado es que es una sociedad que dice esto nos afecta a todos, ¿no? No todos somos inmigrantes indocumentados, no todos estamos irregulares en el país, pero es un país que está hecho a partir de eso, no solo del 20% que últimamente ha llegado de migración regular e irregular, no, el país está hecho de migración, ¿no? Y las ciudades están siempre hechas de distintas cuestiones. Yo creo que en México, por ejemplo, la seguridad es un tema que no hemos tenido la conciencia clara de cómo nos afecta. Y la hemos ido dejando crecer, poquito a poco, sin parar, 18 años, ya tenemos con un problema en donde cada quien está diciendo, pues es que no está tan mal. Ya, depende de cómo te va, depende de qué sientes tú en lo individual, pero no en lo colectivo, ¿no? En lo colectivo hay una situación problemática, pero lo puedes hablar de medio ambiente y puedes hablar de la situación de la niñez y puedes hablar de el acceso a la salud y puedes hablar de la educación. En realidad hay situaciones que nos tienen que importar y me parece ahí, haciendo la diferencia entre sociedad civil organizada y ciudadanía, que algo que le toca a las organizaciones de la sociedad civil es ayudar, que ayudemos a hacer esta conciencia de la corresponsabilidad a la ciudadanía en general. No todo el mundo tiene que estar en una organización, bueno, ojalá que sí, pero igual de manera organizada, pero todo el mundo tiene que participar. De alguna manera. No, me encanta. Y me hace todo el sentido, ¿no? Creo que vivimos hoy en día en una sociedad, no sé otros países, pero al menos acá, donde me preocupa mucho lo que me pasa a mí y lo que le está pasando al de junto, pues es su bronca, ¿no? Entonces creo que trabajar en ese sentimiento colectivo y que pueden hacer a partir de darle más visibilidad a los problemas, es algo que me parece es una gran acción a tomar. Estimados Jorge, Ricardo, muchísimas gracias. La verdad es que estos espacios siempre nos quedan cortos, ¿verdad, Ricardo? Que quisiéramos tener conversaciones más largas, pero bueno, hay mucho por hacer. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Compartan este contenido, compartan quienes nos escuchen y demás. Compártanlo para que sigamos teniendo más colaboración ciudadana. Y recuerden participar y sumarse a esfuerzos como el Encuentro de Colaboración Ciudadana del CEMEFI 2025. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.